¿Cómo atravesar el dolor más grande que un ser humano puede llegar a sentir? ¿Se puede transformar el sufrimiento más profundo en amor infinito? Hoy en Vulnerables converso con Tito Kester acerca de la partida de Amaru, el hijo que dejó el cuerpo para mostrarnos el camino hacia el amor incondicional. En honor a Amaru, este día, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que es lo más valioso que tenemos, regalar nuestro tiempo. Y hace mucho tiempo yo quería conversar contigo y quería traerte este espacio para que nos cuentes un poquito tu experiencia y que este episodio y que esta conversación pueda servir de inspiración para aquellas personas que pueden haber transitado algo similar o algo parecido. Y la pregunta que se me vino a la mente cuando pensaba en este encuentro, y soy muy honesta, tal vez a veces demasiado, es si realmente tras la pérdida de un hijo uno puede volver a vivir o solamente siente que sobrevive. Bueno, en realidad es un proceso, ¿no? Es un proceso por el cual uno transita. El proceso creo que se da toda la vida. Es un tránsito de toda la vida. Y claro, es como un poco como una práctica también en ese proceso. Porque cuando de alguna manera hay esa expansión, ¿no? Cuando uno deja el cuerpo y hay esa expansión y podemos entenderlo, en realidad con lo que nos fundimos es con el amor incondicional. Entonces, en ese amor incondicional, Amaru fue lo que vino a enseñar, que no había no estaba sujeto a nada. Entonces, fue como que dejó bien claro su dharma, ¿no? Su enseñanza. Entonces, claro, entender eso nos ha costado bastante tiempo y sigue costando, pero es algo que lo hemos ido trabajando, porque hay que hacer un trabajo interno, que es importante porque es día a día tras día, ¿no? Al comienzo sí, hay mucho dolor en la familia, sobre todo en mi mujer, ¿no? Mi mujer, porque claro, la relación es hasta celular, energética, celular, ¿no? Y entendiendo también un poco que la vida no solamente es lo que podemos ver, escuchar, tocar, oler. Esas señales es como que la comunicación se mantiene viva. Y es algo que trasciende lo físico, trasciende todo. ¿Tú lo sientes a tu hijo? Sí. ¿Cómo? Lo siento primero, por ejemplo, de manera física, lo puedo sentir con el calor, con el peso. A veces cuando me echo, perdón. No, nunca hay que pedir perdón por emocionarse, al contrario, Ajá. es abrir el corazón y nos estás dando un lindísimo regalo. Cuando me echo, siento su peso en mi cuerpo. Y a veces también llega en forma de un pajarito, ¿sí? O cosas a veces más mágicas, ¿no? Como puede ser otro niño, ¿sí? Otro niño. O un niño con la mirada parecida a la de Amaru y que también se llama Amaru. Nos pasó también en un taller, un chico con su niña y era igual a Amaru. Su cara, pero era una niña, ¿no? Entonces, son como señales que han ido
como reafirmando y conservando la relación, porque no es que sea, ok, la persona trascendió y nos dejó y ya su vida se acabó. Mucha gente lo siente así y vive así. Sí, porque también es algo cultural, ¿no? Hay una idea en que uno muere y ahí termina todo, ¿no? La historia de la persona a veces hasta desaparece, ¿no? Enterramos. Enterramos a la persona, sus objetos, su esto. En el caso de Amaru, bueno, incineramos su cuerpo, pero pasaron muchas cosas en el camino. Por ejemplo, el día que estuvimos ahí juntos, salí con la urna, me senté en el carro y entró un pajarito. ¿Al carro? Y se paró, sí. Y se paró en la frente, ahí, del cristal, queriendo entrar, ¿no? Queriendo entrar en el auto. Entonces, claro, yo sentí que era él diciendo, estoy acá, ¿no? Y después fuimos al Callao, dejamos sus cenizas en una parte en el mar, decidimos conservar otra parte y llama a una señora que no la conocemos, nunca la he visto. Conozco un poco su apellido, su familia y tal, y nos dice que en el Amazonas había un regalo para nosotros y que teníamos que ir. Entonces dijo, yo tengo un barquito y quiero que estén en ese barquito y reciban este regalo de Amaru. Y bueno, nosotros fuimos primero a Cusco y también en el río Urubamba dejamos parte de sus cenizas. De ahí fuimos a Puno, estuvimos en la isla de Amantaní y en el lago Titicaca dejamos también sus cenizas. Y después de eso fuimos a la Maru Muru y también hicimos ahí una ceremonia y fuimos como a varios centros importantes. Y de ahí a la selva y en el Amazonas. Y fue increíble porque cuando estábamos yendo en el avión, justo veíamos el río, pero dorado, una serpiente así dorada, iluminándose, como guiando el camino de ahí voy a estar con ustedes, ¿no? Y en la selva, cuando uno está en contacto con la naturaleza, con la vida, estás viendo la vida y la muerte y la renovación constantemente, ¿no? De todo. Todo está hablando. Y fue un poco como esos viajes para conectarte con eso. Y estábamos caminando en la mitad de la selva y cae un ceibo gigante, así. ¡Puah! Cae el ceibo y todo el ecosistema que había en ese ceibo de años, pues, ¿no? 500 años. ¿Cuántos años tendría el ceibo? No tengo ni la menor idea, pero 500, 1000 años. Cae el ceibo ahí y se abre un claro de luz así que entra en la selva y esa magia y nos hace darnos cuenta de que lo que la vida expresa es que todo el tiempo está cambiando y está renovándose y donde algo muere nace otra cosa y está así en un constante cambio, ¿no? Y fue como un reflejo de lo que realmente somos, ¿no? Entonces fue muy inspirador estar ahí, ir ahí y sentir a Maru en todos lados, ¿no? Tanto en Puno, que en Puno fue muy fuerte también. Cuando fuimos al Titicaca, yo entré en el Titicaca, ¿no? Para dejar sus cenizas y tal. Y sentí que el agua estaba caliente, ¿no? Una locura.
Tito, ¿quién eras tú antes de Amaru y quién eres tú ahora? Era un tipo de motocicleta con una Harley Davidson, trabajando en publicidad, en cine. Me gusta el rock, la música, como una persona, diría, normal. Nunca fui alguien normal en realidad, pero digamos que una persona que está viviendo su vida, ¿no? Que está viviendo su vida y que tiene una profesión y un trabajo convencional, digamos, y un grupo de amigos convencional y tal, y que, bueno, artistas, ¿no? Varios artistas, gente buena, pero, digamos, con otra visión de la vida, ¿no? ¿Y quién eres ahora? Ahora mi función cambió y soy, creo que, ayudo a las personas a manejar estrés, a manejar sus procesos. Trabajo con respiración y exposición voluntaria al frío, que es un elemento estresor que ayuda un poco a generar hormesis, adaptación. Y enseño a las personas a adaptarse, empezando un poco desde mirar un poco algo tan simple como la respiración y cómo la respiración tiene influencia en cómo se sienten y lo que comen y las cosas que están como transitando, ¿no? En esto de tener más conciencia, ¿no? De qué comemos, cómo nos conectamos con la naturaleza. Eso ha cambiado un montón mi vida. La mía, la de mi mujer y la de mi familia en general se movió más para ese lado, ¿no? Yo ayer intentaba, preparándome para esta conversación, dije, ok, todavía no meto todo mi cuerpo en el hielo, pero metía mi mano en 3 cubitos locos, Tito. Y lo que se siente es dolor, Sí. es un dolor muy fuerte. Y yo me pregunto si este camino del hielo también te ayuda o te ayudó a transitar tu dolor, o sea, poder transitarlo. No puedo evitar sentir que van de la mano. Sí. O sea, yo siento que el frío me ayudó a transformarme, me ayudó en mi proceso. Y fue necesario porque, claro, yo me quería morir. O sea, yo no quería vivir. Y esa es un poco la primera sensación que puede tener un papá o una mamá, ¿no? De ya no querer vivir. ¿Por qué? Porque lo que más amas ya no está. Entonces, me pasaba eso, ¿no? Al comienzo, que yo ya no tenía ningún interés por nada, ¿no? No me importaba absolutamente nada. Y además de eso, que bioquímicamente no tenía dopamina. Estaba cero dopamina, cero serotonina, nada de endorfinas y tenía mucho estrés, mucho cortisol, mucha histamina. Me dolía la cabeza, me sentía mal, me sentía mareado, tenía diarrea todo el tiempo. Físicamente estaba también destruido porque yo sentí que cuando murió Amaru, toda nuestra vida se hizo 1000 pedazos. Y en esos 1000 pedazos había que comenzar a reconstruir. Y claro, yo sentía dolor y cuando me metía al hielo, yo decía, quiero morirme. Y entonces sentía ese dolor horrible y ese dolor horrible me aliviaba. Sentí un alivio con ese dolor porque decía, al menos puedo sentirme que estoy vivo, ¿no? Y cuando me sumergía y me quedaba abajo, se apagaba mi mente. Era como, ¡puf! No había nada. Y salía y lloraba. Pero yo sentía que el frío me ayudó a poder transitar el dolor. Ahora, tiene una explicación bioquímica, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa con el frío? Y por eso me interesó también instruirme y leer y hablar con médicos y
el tema de la biología, metabolismo y todo eso. Porque cuando uno entra al hielo, entra en una activación simpática del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso tiene, claro, el sistema nervioso central, el cerebro y los nervios. Y tiene dos polaridades. En algunos dicen que hasta tres, ¿sí? Después explico cuál es la tercera. Simpático es el modo supervivencia. Y en ese modo de supervivencia es en el modo en el que tú estás justamente luchando o huyendo para preservar tu vida, ¿no? Y ese es el estado como que más vulnerable, ¿no? También, ¿no? Y se asocia mucho también a un estado podías llevarlo hacia la tristeza, la rabia, el coraje, todas las emociones que son así como muy intensas, ¿no? Entonces, cuando tú entras ahí, entras en ese estado. Necesitas utilizar tu respiración para poder transitar ese golpe de frío, ¿no? Y el cuerpo hace una revolución metabólica para que sobrevivas. Entonces hace varios mecanismos. Primero con el sistema circulatorio. Lanza adrenalina, las glándulas suprarrenales, adrenalina y noradrenalina, para que toda la sangre de tu cuerpo, de las extremidades, vayan al tórax y a la cabeza. Y conserven la temperatura de tus órganos vitales, ¿no? Hay también en ese golpe un shock en el hígado, y el hígado comienza a lanzar proteínas que van en tu torrente sanguíneo. Eso hace también que se estimule la producción de glóbulos rojos, ¿no? Suba el sistema inmune. Y cuando uno está triste, baja el sistema inmune, ¿no? Sí, viene la inflamación. Claro. Entonces, este shock que hace el hígado mandando todas estas hormonas y todas estas proteínas, tiene incidencia también en una grasa que se llama la grasa marrón. Esa grasa marrón tiene un montón de mitocondrias. Esas mitocondrias van a estimular a las células y llenarlas de energía directamente. Entonces, la célula se llena de energía viva, ¿no? Y esta sangre fluye un poco más en el cuerpo, oxigenando todas las células del cuerpo. Después de esa vasoconstricción, cuando ya te relajas, porque hay un momento en que pasas el shock térmico y te relajas. Incluso estando en el hielo. En el hielo, sí, hay vasodilatación. Entonces se oxigena todo el cuerpo, ¿no? Y compensa, el cuerpo compensa, porque siempre genera búsqueda del balance. Entonces, como ha habido tanto cortisol, tanto estrés, compensa con endorfina, serotonina, dopamina. Y no hay nada más fuerte que el frío para producir dopamina, ¿no? Entonces, cada vez comenzó a subir más la dopamina, y lo que hacía era meterme al hielo. Bueno, me puse una contenedor en mi casa, y lo primero que hacía era levantarme y meterme al hielo. Eso te iba a decir, como si de alguna manera el hielo siento como te salvó. Sí, o sea, se puede decir que sí, ¿no? Que el hielo sí salvó mi vida, ¿no? También mi mujer, porque yo la veía a ella y decía, no la puedo dejar sola. No la puedo dejar sola. Eso es lo que te quería decir. ¿Qué quisieras decirle a alguien que nos está viendo, que de pronto ha perdido un hijo hace poco, hace mucho, y no logra salir de... Por supuesto, el dolor yo creo que es algo que te acompaña toda la vida, pero no logra salir de ese lugar? ¿Qué podrían decirles? O sea, creo que es importante, sí es importante llorar. Bien. Creo que eso es bien importante. Llorar, sentir, dejar que salgan las emociones. Yo en algún momento me reprimí un poco y eso me afectó al cuerpo. Me afectó bastante, ¿sí? Como que se volvió como más... Para mí el SIBO ha sido como
como también una señal de que hay que sentir, ¿sí? De que hay que sentir. Entonces sí es importante la emoción. Nosotros somos seres sintientes y está hecha para eso, la emoción, ¿no? Para expresarnos. Entonces sí es importante expresar, sí es importante hablar del dolor, hablar de lo que sientes, hablar de tu hijo, hablar de tu hija o la persona que amas que ya no está físicamente, que ya no puedes tocar, ¿no? Que ya no puedes abrazar, ¿no? Y que quieres hacerlo, que no puedes verlo crecer. Eso es importante, transitar ese dolor, es fundamental. Y la otra cosa que hay que hacer, que siento yo que está bueno que las pertenencias de las personas las puedas donar a otras personas que puedan usarlas. Porque hay un montón de niños que están vivos y no tienen las pertenencias, no tienen las cosas, el abrigo, los juguetes, todo eso hay que donarlo a otros niños que lo puedan usar. Eso es importante porque cuando uno se queda con todo, estanca esa energía y la energía se mantiene ahí y lo que alimenta es la tristeza. Los objetos comienzan a alimentar esa tristeza, esa pena. Entonces siento que es importante eso. Igual, Amaru está presente conmigo todo el tiempo hay manifestaciones tremendas. Entonces siempre está presente y a veces hablo con él también. Y en sueños, por ejemplo, que eso es algo interesante, nunca es un bebé, es un adulto. Entonces, sí, entonces es como, es un adulto y no lo veo un bebito, y lo veo que me habla y cuando me habla, y también le pasa eso a mi mujer, que habla como muy directo, muy así, ¿no? Entonces no es como un bebito vulnerable, chiquito, ¿no? Sino es como un adulto más consciente, más que la tiene toda clara y como que te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, haz esto, ya sal, ya muévete, ya esto, ¿no? Entonces es como una voz que nos mueve para seguir confiando en lo que estamos haciendo. Porque claro, o sea, dejar atrás un poco tu vida, ¿no? Anterior, porque ya tu vida ya no va a ser igual. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Si tu vida no es igual, hay varias cosas que hay que dejar atrás. Y a veces tu rol, tu función cambia, entonces como cambia, tienes que confiar en lo que viene.